Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo Tech Dropping de Megaport. Mi nombre es Germán. Yo soy Solutions Architect para Iberia, Portugal y España de Megaport. Algo así como un preventa técnico, vamos. Y bueno, veo que cada vez somos más en estos Tech Droppings. Os agradezco muchísimo que, que os unáis en vivo para ver el webinar. Hoy voy a hablar de APIs o APIs y la integración que tenemos con las soluciones de Megaport utilizando Terraform. No voy a explicar, ¿vale?, qué es una API ni qué es Terraform. Imagino que si estáis aquí es porque ya sabéis lo que es y os interesa cómo funciona dicha integración. Voy a hacer un súper resumen de lo que es Megaport. Somos una empresa de Networking as a Service y resumiendo muchísimo, tenemos una red en más de 950 centros de datos alrededor de todo el mundo. Somos capaces de crear conectividad entre esos diferentes centros de datos en cuestiones de segundos. En menos de un minuto podemos unir Tokio con California, Madrid con Singapur, ¿vale? Desplegar routers en cloud para unirnos a diferentes hiperescalares, desplegar máquinas virtuales con software de terceros como Palo Alto, Cisco, VeloCloud, Fortinet, para poder hacer soluciones de SD-WAN, SASE, Next Generation Firewall, etcétera. Y bueno, obviamente todos nuestros servicios, todas nuestras soluciones están concebidas desde un punto de vista de API First. Esto quiere decir que cuando implementamos una nueva solución, cuando implementamos un nuevo servicio, primero escribimos la API que va a interactuar con ese servicio y luego adaptamos nuestro portal y nuestras diferentes de nuestros diferentes mecanismos de automatización para que interactúen con esas APIs. Por lo que una cosa podéis estar seguros es que todo lo que vais a poder hacer desde el portal a la hora de interactuar con nuestros servicios y soluciones se puede siempre hacer a través de nuestra API. Vale, entonces, bueno, vamos a ir directo a la demo, si os parece. Voy a empezar a comentaros un poco cómo funciona la parte de autorización y autenticación en lo que son los sistemas de APIs en Megaport. Vale, lo primero que todo, cuando nosotros tenemos una cuenta en Megaport y nos hemos logueado con nuestras credenciales, que hemos creado una cuenta para poder usar nuestro portal, vais a ver que aquí en la parte de Tools tenéis el generador de claves API, ¿vale? Entonces, aquí vais a hacer clic en esta zona y vais a hacer clic en poner un nombre, ¿vale? Entonces vamos a poner un nombre aquí y vamos a elegir un rol. Si queremos desplegar servicios, tiene que ser un administrador de la compañía, ¿vale? Y directamente damos a Generate Key. Y esto lo que va a hacer es generar justamente una clave que va a tener dos componentes. El primero va a ser la clave en sí, que va a ser algo así como un username, y lo segundo va a ser el secret de la clave, que va a ser el password, ¿vale? Entonces, tema a tener en cuenta. Este password se está mostrando aquí y no se va a volver a mostrar en ningún momento, por más que queramos desde la parte de keys verlo, no se puede. O sea que os recomiendo guardar esta información en un lugar seguro. Un administrador de contraseñas suele ser la mejor opción, ¿vale? Una vez que tenemos ese usuario creado, este es el Germán Test el que acabo de crear, lo voy a borrar para que no sea válido lo que acabo de mostraros, ¿vale? Yo ya tengo creado aquí uno, ¿vale? Que es el que yo suelo utilizar. Entonces, una vez que tenemos ya creada la API Key, ya puedo comenzar a autorizar y autenticar mi identidad ante la API de Megaport. Megaport a día de hoy soporta
dos ambientes distintos para hacer consultas con la API. Uno de ellos le denominamos staging y es un ambiente de pruebas, es un, un un sitio donde nosotros podemos crear nuestros diferentes scripts con APIs y probar su funcionamiento, ¿vale? Y otro es el de producción, que obviamente lo que mandemos ahí se va a desplegar de verdad en la red de Megaport, por lo que si son servicios que tienen costes asociados, pues se van a generar cargos a la hora de desplegar esos servicios. ¿Vale? Yo aquí en la demo de hoy voy a trabajar con un ambiente de producción, es decir, todo lo que yo vaya haciendo se va a ir realizando de verdad en la red de Megaport. Para facilitar muchísimo el trabajo con las APIs, yo siempre recomiendo y utilizo Postman, ¿vale? Postman es una herramienta que tiene un tier gratuito bastante potente que permite automáticamente importar desde la página de desarrollo de Megaport, que es dev.megaport.com, dev de developers, de desarrolladores en inglés. Desde ahí podéis automáticamente importar toda esta colección que os voy a mostrar aquí, esta que dice Megaport Docs, y aquí trae todas las llamadas a las APIs de Megaport y con documentación también. De todas formas, en nuestra página web de documentación, docs.megaport.com, también hay mucha información sobre la API y obviamente en dev.megaport.com tenéis muchísima más información sobre las distintas llamadas a APIs. Pero bueno, me es más cómodo no trabajar directamente con esa colección importada desde nuestra página web. Yo me he creado una propia y tengo aquí mis propias llamadas, ¿vale? Y todo comienza, cualquier operación con la API siempre va a comenzar con la llamada de autorización, es decir, o de autenticación. En realidad son, bueno, son las dos cosas, ¿vale? Y aquí es donde os comienzo a contar un par de cosas que suele venir muy bien a la hora de trabajar con Postman, y es el uso de variables de entorno, ¿vale? El tema de las variables va a hacer que vuestro código sea reutilizable, que no tengáis que estar copiando y pegando datos a mano y poder cometer errores. Y también, obviamente, toda la operativa va a ser muchísimo más rápida. Entonces, esta llamada, por ejemplo, como podéis ver aquí, ya estoy usando una variable que se llama authURL. ¿Os acordáis que os comenté que existían dos ambientes totalmente separados, el de staging y el de producción? En ambos, la variable authURL que estoy utilizando aquí tiene diferentes valores porque apunta a diferentes entornos, por lo que apunta a diferentes URLs. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, aquí en esta esquina tengo producción y staging. Y como tengo elegido producción, esta variable de authURL, como veis, tiene el valor auth m2m megaport.com o auth token. Pero si cambio a staging, vais a ver que esta variable tiene otra ruta completamente distinta, ¿vale? Entonces, fijaros, a lo que voy con esto es que ya utilizando variables me permite usar la misma llamada a API para ambos entornos. Simplemente cambio aquí arriba de entorno de producción y de entorno de staging. Todo ese tema de variables se encuentra aquí en la parte de environments dentro de Postman. Y como podéis ver, tengo dos, production y staging. En production, como veis, tengo un montón de variables porque, bueno, he hecho varios escenarios de diferente magnitud y complejidad, pero lo importante, como podéis ver, tengo variables de base URL, auth URL, ¿vale? El API Key Client ID, ese que acabamos de crear, y el API Key Client Secret con la contraseña esa que tenemos que tener guardada. Vale,
Fijaros que aquí hay una variable que se llama access token, ¿vale? Y esta es súper interesante e importante. ¿Por qué? Porque el access token es lo que la API de Megaport va a crear cuando ejecutemos esta llamada. Es decir, solo en esta llamada vamos a utilizar el API Client ID y el API Client Secret, ¿vale? Em, el resto de todas las llamadas consecutivas que hagamos a la API, siempre vamos a vamos a utilizar ese API token, ¿vale? Este que acabo de mostrar aquí, este Access Token, es el que vamos a utilizar. Y este token tiene una validez. Por defecto son 1440 minutos, es decir, 24 horas, un día. Esto lo podemos variar a la hora de crear la API Key, pero bueno, es un valor bastante conservador, ¿vale? Entonces, eso nos va a permitir poder trabajar todo el día con el mismo Access Token y cuando ese Access Token caduque, pasado esas 24 horas, va a tocar generar nuevamente un Access Token nuevo, otra vez utilizando el API Key y el API Key ID. Entonces, bueno, vamos al ruedo. Aquí tengo estos dos datos y como podéis ver, simplemente yo aquí me he creado, estos son fricadas mías, pero bueno, me he creado un script de JScript en el evento post-response, es decir, una vez que ejecute el, la llamada al API para coger simplemente este access token y guardarlo en una variable de access token. Vale, fijaros, aquí aprieto send y acabo de crear este access token, ¿vale? Y como podéis ver, ahora en mi access token aquí tengo el valor de esa variable que acabo de recuperar. Ahora ya puedo empezar a llamar a a mis otras llamadas a APIs, valga la redundancia, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, aquí tengo una llamada a una API que es capaz de crear un puerto, ¿vale? Aquí, como podéis ver, para crear un puerto, yo tengo que pasarle en el cuerpo de la llamada API un objeto JSON o JSON, como dicen algunos, con una serie de valores, ¿vale? Como veis, hay varios valores puestos como texto, pero otros valores puestos como variables también, ¿vale? Esto, aquí, por ejemplo, estoy utilizando el código 637 que corresponde al data center de Equinix MD2 aquí en Madrid y el mercado es el ES. Estos valores pues los he sacado de una llamada a API que se llama Locations, que hago una llamada y me trae todas las ubicaciones de todo Megaport. Las 950 POPs están representados en esta respuesta. Es larguísima, pero si hago una búsqueda, por ejemplo, de MD2, que es lo que perdón, MD2, que es lo que os conté. Aquí aparece Equinix MD2 y como podéis ver tiene el ID 637 y el market es el ES, ¿vale? Aquí está. Vale, yo en vez de poner esos datos a mano, pues los prefiero usar variables para que solo cambiando esas dos variables puedo hacer que ese puerto se despliegue, por ejemplo, en Barcelona o en París, ¿vale? Es simplemente un tema de comodidad, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, aquí en la llamada, simplemente le voy a decir que quiero desplegar el puerto en Equinix Madrid con un término, con una permanencia de 12 meses y le voy a poner este nombre, ¿vale? Y simplemente lo voy a configurar para que tenga una velocidad de 1 gigabit por segundo y nada más. Entonces, fijaros, si yo voy ahora a mi portal, actualmente no tengo ningún servicio desplegado que empiece por Germán Guión, ¿vale? No hay servicios desplegados. Pero si yo ahora vuelvo a Postman y hago una llamada a esta API, vais a ver que
me acaba de devolver un mensaje diciendo que se ha creado el servicio con este identificador. Este identificador es sumamente útil porque va a ser el identificador que, perdón por la redundancia, pero que identifique de manera inequívoca a este puerto dentro de toda la red de Megaport. Es decir, que cuando querramos eliminarlo, modificarlo, conectarlo, deshabilitarlo o... Sí, esas tres, cuatro cosas, voy a tener que hacer referencia a ese identificador. Entonces, si os fijáis, yo aquí también ejecuto un script y cojo ese valor de esta respuesta que está aquí, ¿vale? Que es este, y lo meto también en una variable de entorno que se llama, en este caso, Madrid Port Technical Service UID, ¿vale? Para llamadas a posteriori, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, aquí aparece un montón de información sobre el puerto que acabo de crear y si ahora me voy nuevamente al portal y actualizo el estado de mis servicios, pues voy a tener ese puerto en Equinix Madrid, ese puerto de 1 gigabit por segundo que aquí lo podéis ver, ¿vale? 1 gigabit por segundo en Equinix MD2 Madrid. Pues como he creado ese puerto, también puedo crear un MCR, ¿vale? Un Megaport Cloud Router. Y aquí le vamos a poner el nombre de Germán KPI Madrid MCR, ¿vale? Y le decimos que va a tener una capacidad de forwarding de 2,5 gigabit por segundo y queremos que tenga una permanencia de 12 meses y que se eh, despliegue en la zona de diversidad roja utilizando el código 637 de ubicación, Equinix Madrid, y aquí le damos a Send y lo mismo que con el puerto, cuando se cree este MCR, nos va a devolver aquí justamente el ID del objeto que se ha creado. Entonces, lo mismo, yo aquí con este script meto esta variable dentro de una variable de entorno, ¿vale? Esta variable se llama Madrid MCR Technical Service UID. Ok, lo mismo, si yo ahora vengo al portal y actualizo los servicios, pues voy a tener el puerto y voy a tener el MCR. ¿Y qué os parece si conectamos estas cosas, ¿no? Para que empiece esto a funcionar. Pues eso sería un VXC, un Virtual Cross Connect. Ya sabéis, un cable de red virtual. Nosotros dentro de Megaport los llamamos VXCs o VXCs. Y fijaros que aquí tengo uno que justamente conecta ese puerto al MCR. Como podéis ver, le estoy diciendo aquí que quiero conectar el puerto cuyo ID es el que he creado, el que había guardado yo en la variable, para eso lo guardo, para no estar copiando, pegando y todo esto. Que ese enlace quiero que se llame de esta manera y que tenga 500 megabits por segundo. En este caso no quiero que tenga permanencia, ¿vale? Lo pongo en uno, es decir, un mes. Ya sabéis que los VXCs en Megaport se tarifica por hora. Eso es sumamente importante porque cuando vosotros no ponéis un término, una permanencia en un VXC, por ejemplo, que queráis utilizar para una migración, tened en cuenta que podéis desplegar un Virtual Cross Connect de 10 gigas, hacer esa migración. Cuando terminéis la migración, tiráis abajo ese puerto, el precio que tenía ese VXC mensual se divide por los días que tenga ese mes, se divide por 24 y ese es el precio por hora y se multiplica por las horas que lo habéis utilizado y ahí está el precio, ¿vale? Es realmente conveniente hacer ese tipo de uso. Bueno, y después cosas, por ejemplo, que quiero que en el extremo del puerto la VLAN de esa conexión sea la 810 y en el extremo del MSR sea la 910. También una característica que tenemos en Megaport bastante útil a la hora de conectar cosas que podemos retaguear VLANs. Eso es, desde un punto de vista del networking, muy, muy, muy conveniente, sobre todo cuando hacemos integraciones de servicios, donde estamos interconectando varias redes que no siempre son nuestras y que existen VLANs repetidas. Imaginaros el lío que puede haber ahí, pues podemos llegar a hacer un retagging de esas VLANs. Entonces, bueno, como podéis ver, aquí también tenía la variable del MCR y nada, vamos a ejecutar esta llamada a la API y esto va a crear un VXC.
¿vale? Y como todo en las APIs de Megaport, ese VXC también tiene su propio identificador. Y yo con un script también guardo ese identificador en una variable para luego poder trabajar con él. Entonces, bueno, fijaros, hemos creado un puerto, hemos creado un MCR, no, perdón, me he autenticado. He creado un puerto con mi Access Token que tiene autorización para poder crear ese puerto y también he creado un MCR y luego un enlace entre ellos. Si ahora voy al portal y actualizo esta información, ya vais a poder ver que está justamente aquí el VXC entre ambos entornos. También tengo llamadas APIs para eliminar todo esto, pero bueno, para poder avanzar rápido y no ponerme a buscar dónde está esa llamada de API para eliminar, lo borro a mano, porque ahora vamos a proceder a crear objetos utilizando, esta vez en vez de API, vamos a utilizar Terraform. ¿Vale? Terraform tiene una gran ventaja y es que utiliza lo que se llama infraestructura como código. Utiliza un metalenguaje que es bastante simple, como podéis ver. Yo aquí tengo, por ejemplo, un script que crea un puerto, un MCR y lo interconecta, muy parecido a lo que acabamos de hacer con las APIs. Pero aquí no tengo que hacer todo ese movimiento de variables y eso porque Terraform se ocupa de eso y luego puedo llamarlas, ¿vale? Entonces, fijaros que simplemente aquí le digo que voy a utilizar el proveedor de Megaport y aquí sí lo que hago es coger justamente variables de entorno. Aquí le voy a decir que utilizo producción. Aquí le voy a decir, estas no las puedo mostrar porque son las mías y quedaría grabado en un vídeo y eso no mola, pero créeme, son mi API key, mi API key secret y en environment dice production, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que aquí elijo el centro de datos, ya no tengo que estar buscando el location, CMD2, qué ID tiene, es mucho más fácil, le pongo el string del data center al que me quiero conectar y nada, fijaros, aquí declaro cómo voy a crear el puerto. Va a tener este nombre, va a ser un puerto de 1 gigabit, va a estar ubicado fijaros que aquí puse esta es la variable que estoy creando, entonces digo data megaport location, que es esto, megaport location, y el ID, esto va a devolver 637. Si al fin y al cabo todo en realidad termina en lo mismo, Terraform consume la API que tiene Megaport, simplemente Terraform es una capa que nos va a abstraer de cierta complejidad, cierta dureza que tienen las APIs, ¿vale? Y también la ventaja que tiene es que yo aquí podría mezclar código, ¿vale? Diferentes bloques de otras cosas. Es decir, podría crear el puerto, el MCR y conectarlo a Megaport. Luego crear un Direct Connect contra AWS, conectarlo a al MCR, crear un Express Route en Azure, conectarlo al MCR, crear una instancia EC2 en Amazon con una determinada IP, un Security Group. O sea, podría crear toda la estructura de toda una infraestructura bastante compleja a nivel sistemas, networking, seguridad, todo con código. Esto es lo que se denomina infraestructura como código. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros, aquí estoy haciendo lo mismo con el MCR, estoy creando un MCR y luego simplemente creo una conexión y conecto ambos puntos, ¿vale? Es bastante simple. Entonces, como podéis ver, aquí si hago estoy dentro del efecto demo, obviamente. Ahora vamos a cerrar esto, no sé por qué no me reacciona. Lo cerramos y lo abrimos de vuelta, ¿vale? Y a ver, esto. Sí.
No sé por qué no me conecta a... a, no me conecta en Terraform para que haga la creación de esa infraestructura. Vale, pues típico, reiniciar, ¿vale? Yo aquí, ese código que os mostré lo tengo en GitHub, tengo clonado ese repositorio en esta máquina Linux, por lo que en script 1, si hago un cat del fichero que os acabo de mostrar, pues como veis es el mismo fichero, solo que sin colorcitos ni nada bonito. Pero bueno, aquí fijaros que a nivel servicios no tengo nada desplegado, ¿de acuerdo? Y ahora aquí lo que vamos a hacer primero es un Terraform init. Y esto va a inicializar el proveedor de Terraform para el script, ese main.tf que os acabo de mostrar. El próximo comando que ejecutaríamos, las buenas, las buenas el buen uso de esto dice que hay que hacer un plan, ¿vale? El plan lo que hace es verificar que todo va a ir bien, no siempre es así, pero bueno, fijaros que aquí dice que sí, que todo está bien. Y si yo ahora cambio ese plan por apply, ¿vale? Lo que hace ahora sí es proceder a crear esos objetos. Entonces, como veis, está creando el puerto, el MCR, ¿vale? Una cosa am, que tiene Terraform es que es capaz de discernir cuando puede hacer creaciones en paralelo, es decir, de manera síncrona, y cuando en asíncrono, ¿vale? Un ejemplo, crear un puerto y un MCR de manera asíncrona es posible, porque puedo crear los dos a la vez, porque uno no depende del otro, son dos constructores, dos soluciones que tenemos en Megaport que pueden trabajar en conjunto o no, ¿vale? Entonces se pueden crear juntas. Pero si os ponéis a pensar, el VXC, el cable de red virtual entre el puerto y el MCR, dependen del puerto y del MCR, tienen que estar creados, por lo que esa creación va a ser síncrona y va a depender de que el puerto y el MCR hayan sido desplegados. Entonces, si os fijáis, ahora mandó la orden de crear el puerto y el MCR a la vez, y ahora está permanentemente, cada 10 segundos, verificando si ya esos servicios están up and running, están desplegados, están listos para poder ser conectados. ¿Vale? Y como podéis ver, en nada, mira, fijaros, ya aquí el puerto dice Creation Complete, es decir, ese puerto ya está desplegado y listo para aceptar conexiones. Si ahora vamos aquí y actualizamos, vamos a ver el puerto y el MCR. Solo que el MCR tarda un poquito más en declararse útil, ¿vale? Usable, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos el puerto y el MCR. Ahora el próximo paso que va a ser Terraform es notificarnos que ese MCR también ha tenido un creation complete, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a que aparezca ese mensaje y una vez que veamos el mensaje de creation complete asociado al MCR, vamos a poder ver cómo Terraform ya al tener el puerto y el MCR desplegado, va a empezar a trabajar en el VXC, en ese cable de red virtual en el VXC que conecta ambos, eh, ambas soluciones. Esto comúnmente tarda menos de 2 minutos, pero como hoy el efecto demo está queriendo hacerme quedar mal
en todo momento, pues tal vez tarde un poco más, ¿vale? Esto, ¿por qué a veces tarda menos, tarda más? Tened en cuenta que detrás de todo esto hay unos frontends de APIs que reciben las peticiones, las encolan, las mandan al backend de procesamiento y son colas de tipo FIFO, ¿vale? De first in, first out, por lo que si en este preciso momento se están haciendo diferentes despliegues en la infraestructura, pues podemos tener encolados ciertos procesos que, bueno, pueden tardar un poco más. Pero como podéis ver, ya después de 3 minutos y medio, ¿vale? Ya ha creado ese SMCR, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora ya ha empezado con la creación del VXC, ¿vale? Entonces, si ahora actualizamos, vamos a poder ver el puerto, el VXC, el MCR y el VXC, ¿vale? Como veis, ya aparece en el entorno gráfico dicha conexión y tarda unos minutos más en que termine de ser creado. Yo, mientras esto termina de crearse, os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, que cada vez seamos más, me pone muy contento. Y ya sabéis, cualquier consulta que tengáis con temas de Megaport en general, de API en Terraform en particular, podéis contactar conmigo a mi correo, podéis llamarme los que tengáis mi número o mandarme WhatsApps y os agradezco muchísimo. Vuelvo a esto para deciros muchas gracias y nos vemos en la próxima llamada. Hasta luego. Muchas gracias. Y